poder llevar esta transmisión, y de todo corazón estamos muy agradecidos con el Señor de la bendición que nos da de poder estar aquí, y también pues saber que al llegar esta señal desde aquí, desde la IBBAC, pues también está siendo de bendición para otras personas. Eso nos llena mucho de gozo, y yo creo que nos consideramos muy bendecidos de poder tener esa oportunidad. Voy a mencionar nada más rápidamente qué fue el texto que usamos en la mañana. Fue Hechos 20:35, donde dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces estamos en un tiempo donde Dios nos da esta bendición de poder ser dispensadores de gracia, de solidaridad, de amor, de bondad, de generosidad. Y tenemos esta hermosa oportunidad que Dios nos da de ser una luz para Jesús en este tiempo que hay tanta necesidad, no solamente necesidad material, hay más necesidad espiritual, aunque de alguna forma sabemos que estamos con respecto a las dos necesidades de una manera muy similar. Ahora, ese versículo dice que debemos ayudar a los necesitados. Entonces, este mensaje se llama Radiografía sobre una ayuda. Entonces, vamos a ver paso por paso cómo una de las congregaciones más grandes del mundo en un momento dado llegó a necesitar ayuda, no solamente ayuda espiritual o en oración, sino llegaron a necesitar ayuda financiera. Bueno, le quiero preguntar a usted ahí en su casa, ¿cuál recuerda usted que fuera la primera congregación local que existió en el mundo? Bueno, recordamos que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y eso lo dijo en Mateo 16. Ya en el Mateo 18 ya nos da a entender cuando Jesús dice que si alguien actúa mal, entonces que se lo digan a la iglesia. Ese texto nos da a entender que la iglesia ya para Mateo 18 ya había sido establecida por Jesús. Esa iglesia fue establecida en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Fue la primera iglesia local, la primera iglesia local del mundo, y la Biblia dice que tenía una decena de personas, tenía unas 120 personas, y dice la Escritura que en un solo día se añadieron 3,000 personas. Imagínense, esa iglesia pasó de ser una iglesia de 120 personas a una iglesia de más de 3,000 personas. Eso dice el libro de Hechos, capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Si usted gusta buscarlo, puede ir ahí al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel día se refiere al día de Pentecostés. Pedro dio un mensaje poderoso, y 3,000 personas entran en una convicción de pecado, de justicia y de juicio delante de Dios, y ellos deciden entregarse a Jesús como su Señor y Salvador. Luego dice en Hechos 4:4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es decir, como cuando un ujier va contando la asistencia y de alguna forma tenían que hacer, pero esos ujieres tenían que esforzarse mucho, ya que el conteo solamente de los caballeros alcanzaba los 5,000 hombres. Podemos estar hablando de unas 12,000 personas en ese momento. Podía tener de 12,000 a 16,000 personas esa iglesia. Era una iglesia gigantesca. Y luego en Hechos 11:24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
Es decir, que ya la iglesia era multitudinaria, ya la iglesia era grande, tenía más de 12,000 personas, y aún así otra gran multitud se añadió a la iglesia. Pero luego vemos en 2 de Corintios capítulo 9, usted puede acompañarme allá, segundo libro de Corintios capítulo 9, y solo con observar, digamos, algunos títulos que tienen las Biblias, podemos ver de qué trata esta porción. Por lo menos en una Biblia que yo tengo, la que tengo aquí, dice ofrenda para los cristianos de Jerusalén. Entonces, obviamente, la pregunta más natural es pensar en qué momento ocurrió eso. ¿En qué momento pasó de ser una iglesia gigantesca, donde uno diría tenían todas las posibilidades económicas, a una iglesia necesitada? Dio un giro radical, y esto realmente no tiene absolutamente nada de malo. Simple y sencillamente Dios permitió, sí, que sucediera. La Biblia dice cómo usaban los fondos en la primera iglesia. La Biblia dice, sí, que Pablo era un siervo de Dios bivocacional, es decir, él tenía 2 trabajos. Dice que trabajaba con sus manos y hacía tiendas, y el otro trabajo era llevar la palabra de Dios a los gentiles. Él andaba por diferentes partes del mundo y compartiendo el evangelio, y de alguna forma costeaba sus viajes a través de su trabajo personal y algunas iglesias que lo apoyaban con ofrendas misioneras, como por ejemplo cuando nos habla en Filipenses capítulo 4 de cómo esa iglesia apoyaba a Pablo también. Entonces no solo era una cosa, sino era un conjunto de las dos. Sin embargo, nosotros vemos en la Biblia que Jesús, durante su ministerio terrenal, el personal que manejaba Jesús pues era un personal amplio, ¿verdad? Aquí en la iglesia servimos 4 personas. Ese es el personal de nuestra iglesia. 4 personas, 2 familias. Sin embargo, podemos decir que seguramente el personal de Jesús consistía en 12 familias y él. Estamos hablando de 25 personas. Ese era el grupo de servidores. Y la Biblia no dice que ninguno de ellos se dedicara a hacer tiendas, ni que Jesús siguiera trabajando la madera, por ejemplo. Entonces la Biblia sí nos describe en Lucas 8, 1 al 3, cómo era que era financiado el ministerio de Jesús, porque la Biblia dice que ellos tenían una bolsa y que Judas sustraía de esa bolsa. Es decir, ellos tenían un presupuesto, por decirlo así, y habían personas que ayudaban en ese ministerio. Dice la Biblia, Lucas 8, 1 al 3, voy a buscarlo aquí. Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3 dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Otra versión dice: Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Entonces, básicamente la iglesia en Jerusalén lo primero que hizo fue sostener el liderazgo de la propia iglesia. Para que una iglesia tenga 20,000 personas, estamos hablando de que por lo menos debe tener, digamos, igual, algo similar, unos 12 parejas pastorales, para poder abarcar todas las necesidades espirituales que puedan haber en una iglesia tan grande. Y seguramente el cuerpo pastoral
de esta iglesia era bastante amplio. En 1 Corintios 9:6, el apóstol refuerza la idea de que las personas que sirven en el liderazgo de la iglesia deben sostenerse de parte de la iglesia. Dice versículos 1 Corintios 9:6, dice el apóstol Pablo: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, otra versión lo dice más bonito, digamos, dice: o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Lo que está dando a entender es, nosotros nos dedicamos a las cosas de Dios, y de las cosas de Dios es donde podemos sacar nuestro sostén. Dice versículo 7, ahí en 1 Corintios 9, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, la pregunta que Pablo hace, y es muy lógica, es: ¿dice Dios esto de no poner bozal al buey que trilla? ¿Lo dice nada más por los animalitos, por estas reses, por el ganado? ¿O lo dice por los seres humanos que trabajan en la obra? Por eso dice el versículo 10, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, responde Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? La Biblia dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Un día de estos, y de verdad voy a decir esto con mucho respeto y con mucho temor de Dios, y si alguien que no es de nuestra iglesia lo escucha, pues deberá también aplicarlo en su propia iglesia. Pero alguien de nuestra iglesia me dijo: pastor, ¿qué puedo hacer yo por usted? Si necesita algo, me avisa. Y yo le dije muy francamente, la mejor ayuda que usted nos puede dar es ser fiel a Dios. Así sea que usted reciba 500 colones o reciba 500,000 o 5 millones, séale fiel a Dios. Y haciendo eso, siéndole fiel a Dios, nos bendice a las dos parejas que trabajamos aquí en la iglesia. Esa es, en el caso nuestro, es la forma más bíblica. Ahora, la segunda manera en que la iglesia primitiva dirigía su dádiva, su ayuda, era a las necesidades de la población general de la iglesia. Es un modelo excelente de cómo debemos preocuparnos por los más necesitados de los hermanos creyentes que nos rodean. La iglesia de Jerusalén pues destaca la necesidad de un ministerio así porque, o más bien necesitaba un ministerio así por el tipo de creyentes que eran parte de esta iglesia. Después del día de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén se llenó de personas pobres y necesitadas, de viudas, de huérfanos y personas que generalmente tenían sus recursos económicos muy limitados. El Nuevo Testamento y la historia secular revelan las causas principales de esta situación y cómo la iglesia dio respuesta a esta situación. Por eso el mensaje se llama Radiografía de una ayuda, porque la iglesia respondió a las necesidades que se iban presentando. Ahora, cuando nosotros decimos el día de Pentecostés, normalmente nos referimos a un asunto. Nos referimos a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende en lenguas de fuego y la gente cada uno hablaba en su propio idioma. Los apóstoles profetizaban y cada persona le escuchaba hablar en su propio idioma, y muchas personas, 3,000 exactamente, recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, Pentecostés para los judíos era en realidad una festividad anual del Antiguo Testamento.
celebrable 50 días después de la Pascua. La Pascua se celebraba un sábado, esa era una festividad, la Pascua. Luego el domingo se celebraba la festividad de las primicias, y el domingo no es casualidad que Jesucristo resucitara como las primicias de los que durmieron, para asegurarnos que nosotros también resucitaremos. Pero 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta judía del Pentecostés. Había establecido Moisés 1500 años antes de Cristo diferentes festividades, y Pentecostés era una. Eso quiere decir que los judíos habían celebrado Pentecostés por 1500 años cuando sucedió el Pentecostés de Hechos capítulo 2. Cuando decimos Pente es por 50, Pentecostés. Entonces, siendo la IBB Jerusalén la primera iglesia, la única asamblea local del mundo, usted tiene que hacerse esta idea. Los judíos habían venido de toda parte de Israel para celebrar esta fiesta a Jerusalén. Otras personas del mundo gentil, griegos, etcétera, personas esparcidas por todo el mundo, habían venido a esta fiesta de que Moisés había ordenado 1500 años antes de Cristo, y al escuchar el mensaje de Pedro se convierten. Venían personas de todo el mundo. Dice la Biblia en Hechos 2:9, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, perdón, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y dice, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Entonces, después de ese mensaje, que esas 3000 personas reciben a Cristo, ellos experimentan todo esto, y eso es como cuando usted está en el primer amor. No era que usted iba a regresarse a Roma y en Roma había una iglesia. No habían iglesias. No era que usted se iba a regresar a Egipto y en Egipto había una iglesia. No habían iglesias. Entonces, mucha gente que recibió a Cristo estaban quedándose en posadas. Era algo así como el compañerismo global 2020 que deseábamos con todo nuestro ser hacer este año. Iban a venir personas de África, de Asia, de Sudamérica. A muchas de esas personas le íbamos a dar hospedaje. Lo que pasa es que en ese caso todos éramos creyentes. Pero en el tiempo que esto pasó, la gente vino y no eran creyentes. Ellos nada más venían a celebrar algo que Moisés había instituido. ¿Ya? Pero se encontraron con Jesucristo. Recibieron a Jesucristo y se bautizaron. Y fueron añadidos a la iglesia y estaban en ese dilema de si se devolvían a sus hogares o no. Y seguramente la gente que más tenía posibilidades económicas, que tenía tal vez un buen trabajo, que tenía terrenos o que trabajaba con el gobierno o algo así, tuvieron la posibilidad de volverse. Pero las personas más pobres en realidad quedaron en Jerusalén. Y obviamente ellos no podían alojarse por siempre en una posada. Además, los que habían ido y se habían quedado con familias judías, en el momento que ellos se convirtieron a Cristo, obviamente no los iban a permitir quedarse en ese lugar para siempre. Entonces los peregrinos que se quedaron tenían que ser los más pobres, las viudas, los huérfanos y todos aquellos que no tenían por qué regresar a casa. Por lo tanto, el grupo relativamente pequeño de creyentes judíos de la iglesia de Jerusalén intentaron asumir ellos con todo valor todo el sustento de varios miles de peregrinos convertidos. Pero esto no era una tarea nada sencilla, ya que los propios creyentes judíos eran personas de bajos ingresos, con viviendas pues muy modestas. Y dice la Biblia, según Hechos 6, 1 al 7, que después de ese acontecimiento de Pentecostés, los apóstoles
decidieron escoger 7 hombres para servir a las mesas de las viudas. Entonces yo le hago a usted la pregunta, si hubieran sido 5 viudas, o 10 o 20, tal vez con una persona lo hubieran logrado. Pero aunque la Biblia no lo dice, podemos más o menos pensar que la cantidad de personas, de mujeres viudas, rondaba las 200 personas. Entonces, hubo personas que fueron encargadas para eso y la iglesia tuvo que comprar alimentos, preparar alimentos, distribuir alimentos, 2 o 3 comidas cada día para 200 personas, además de grupos de huérfanos y personas con una situación económica difícil. Además de eso, la iglesia en Jerusalén, la iglesia judía, era una iglesia perseguida. Era una iglesia que en su gran mayoría era judía y como muchos judíos perseguidos por algunos que practicaban una lealtad feroz al judaísmo por parte de judíos devotos pero incrédulos. Entonces, ellos eran marginados, los judíos cristianos, por los judíos, valga la redundancia, judaizantes. Y judaizantes muy radicales. Ellos eran marginados, eran expulsados de las sinagogas, los que se habían convertido, eran renegados por la familia, eran odiados por los amigos, perdían sus negocios o eran despedidos de sus empleos a causa de su nueva fe en Cristo. Así perdían sus fuentes de ingreso, por lo tanto, los 2 segmentos necesitados constituían la gran mayoría de la iglesia. Eso no era otra cosa, sino el cumplimiento de algo que Jesús ya había predicho. Según Juan 15:20, dice, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, o dice ahí, estoy parafraseando, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Y si me hubieran escuchado a mí, si me escucharon a mí, a ustedes también los escucharán. Entonces ya Jesús había dicho de antemano que los cristianos serían perseguidos. Y aquí solamente se estaba dando el cumplimiento de esa profecía de Jesús. Mateo 19:29 dice, y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos o bienes por causa mía recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Es decir, Jesús sabía que algunas personas tendrían que dejar propiedades, tendrían que dejar relaciones afectivas y lazos de sangre, porque habían hijos que se iban a volver desagradables para sus padres al convertirse al cristianismo. Y esto solamente agravaba la situación en la iglesia primitiva, o la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén. Luego, otra agravante tenía que ver con una iglesia bajo la economía romana. Nosotros sabemos, o por la historia principalmente, que la economía de Jerusalén y de los alrededores era tan pobre como cualquier economía del Imperio Romano. Esta situación constituía un tercer componente de pobreza general de la iglesia en Jerusalén. Uno pensaría, bueno, como está en el Imperio Romano, era de lo más bonito para los judíos y había mucha riqueza y mucha abundancia, y en realidad es una suposición errónea. Ellos más bien vivían limitados económicamente. Los romanos extraían los recursos de Jerusalén y a la vez gravaban a la población con exceso de impuestos. Por esto la gente no quería a los publicanos, porque eran judíos contratados por Roma para extorsionar a sus propios hermanos judíos. La gente no quería a los publicanos. También era una iglesia bajo una hambruna general. Todas las situaciones que acabo de mencionar fueron empeoradas todavía más cuando el profeta Agabo habló acerca de una hambruna mundial. Es decir, la economía cayó en recesión. Eso no es nada nuevo. Como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol.
Las cosas que la iglesia primera pasó, pues algunas de ellas las pasaremos también nosotros, como la afectación en las finanzas de muchas personas, pero Dios seguirá siendo fiel. Las circunstancias cambian, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Dice el libro de Hechos, búsquelo por favor, Hechos 11, 27 y 28. Ahora, tengo que ser muy sincero, toda la base de esta enseñanza es acerca de un libro de un hombre, un erudito, un estudioso de la Biblia, y es una persona muy reconocida. De hecho, una de las mejores Biblias teológicas que tengo, lo tienen a él de autor. Es el autor John MacArthur. Y obviamente con eso no estamos diciendo que todo lo que él dice es palabra de Dios. Siempre tenemos mucho cuidado. Ninguna cosa que diga ningún ser humano siempre es palabra de Dios. Pero sí es un gran estudioso de la Biblia y es un reconocido autor internacional. Y realmente esta enseñanza, desde la primera vez que yo la leí, yo decía, esto es toda la verdad. Es toda la verdad, no porque lo dijo él, sino porque está en la palabra de Dios. Bueno, Hechos 11, 27 y 28 dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y después dice que la iglesia cayó en desánimo, en desesperación, en tristeza profunda y desapareció. Por supuesto que no. La iglesia no cambió de ánimo. La iglesia siguió adelante, la iglesia siguió la consigna de Jesús, aunque una gran hambre golpearía todo el mundo. La iglesia no se desanimó ante todas aquellas adversidades. A pesar de tantas dificultades y de tanta pobreza, los miembros de la iglesia inicialmente dieron todo cuanto pudieron a fin de obedecer el mandato de Jesús de que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿por qué citamos esta iglesia en Jerusalén? Porque fue la primera iglesia que Dios estableció. Y además es una iglesia, un ejemplo para todas las demás iglesias del mundo, incluida esa, la iglesia nuestra amada IBAC. Dice aquí, también fue una iglesia en Jerusalén que lo dio todo. Sí, era una iglesia que pasó por hambruna, era una iglesia que era perseguida, era una iglesia que era golpeada en sus finanzas por el Imperio Romano, era una iglesia que su mayor cantidad de personas eran de bajos ingresos, pero aún así era una iglesia que lo dio todo. El esfuerzo de la iglesia de Jerusalén de obedecer el principio de generosidad trajo como resultado una mayor recompensa de parte de Dios, y fue verdaderamente esta iglesia excepcional en su generosidad, en su nobleza, en su amor para con las personas necesitadas. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Por favor, acompáñenme ahí mismo al libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer versículos 44 y 45. Nos registra ahí la palabra de Dios lo que sucedió. Con todas esas aflicciones que estaba pasando la iglesia, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo lo dije en la mañana, ¿cuándo será el día que podamos experimentar el gozo de decir, sí, yo estoy muy agradecido con Dios porque en su momento pude comprar esa pantalla, pero si hay un hermano que tiene necesidad, la pantalla no es más importante que la necesidad de ese hermano?
Y la gente no vendía pantallas. Obviamente en ese entonces no las había. Pero dice que vendían sus propiedades y sus bienes. Si alguno tenía un vestido que consideraba bonito, lujoso, iba y lo vendía y se despojaba sin ningún apego por lo material. Una persona tenía un lote o tenía una finca y decía: yo veo que la iglesia está pasando necesidad, hay 200 o 150 viudas, hay niños, hay señores que lo necesitan, y ellos iban sin ningún empacho, se despojaban de lo que estaban agradecidos con Dios. Y no era que nadie, ahí no dice que Pedro estaba detrás diciéndole: hey, venda eso, ni nadie, no había nadie instando a las personas a hacerlo, solo el Espíritu Santo nada más. Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, obviamente esto no habla de comunismo, de que todos vendamos todo lo que tenemos y de tal manera que recibamos cada semana o cada quincena algo igual. Eso no es justificable según esto. Pero vamos a ver otra cosa que sí dice la Biblia. Dice en Hechos 4, ahí un poquito más adelante, Hechos 4, 32 al 35, dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Yo no sé por qué pequeño había un dicho que las cosas no son del dueño sino del que las necesita. Pues yo diría que este dicho seguramente salió de aquí, porque dice que ninguna persona decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, llegó un momento en que la iglesia no había ninguna persona que dijera: hey, yo estoy triste y solo en el mundo y no tengo a nadie y no tengo nada y me voy a morir de hambre. No había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo que podemos ver aquí es la generosidad de la iglesia, que era muy grande. Los miembros entendían que no se puede dejar desamparado a una persona en necesidad. Así que vendían todo cuanto tenían y lo daban a los creyentes más pobres. Estos cristianos de la iglesia primitiva conocían y creían en la verdad de que todo le pertenece a Dios y que sus recursos debían estar disponibles para aquellos que más lo necesitaban. Ese es el significado real de que tenían todas las cosas en común. Es decir, que estaban anuentes a ayudar a otros en sus necesidades. Ahora, este sistema funcionó muy bien por un tiempo. La iglesia de Jerusalén durante sus primeros años, pero un poco de tiempo después ya no quedaba dinero, ya no había nada que vender ni nada que distribuir. Las personas de la iglesia lo habían dado todo, valientemente se habían despojado de todo, y ahora el apóstol Pablo y otros comenzaron a verlos no como aquellos que podían seguir dando, sino más bien como aquellos que necesitaban de la ayuda de otros creyentes. Ahora es maravilloso porque cuando alguien necesita, siempre Dios hace que alguien tenga la disposición de ayudar. Eso es maravilloso, porque no fue que la iglesia de Jerusalén ya no pudo y no hubo ninguna otra iglesia que pudiera ayudarla. Ahora vamos a hablar en cuanto a qué fue lo que hizo Pablo y otros apóstoles. Dice la Biblia, cuando los apóstoles primarios, digámoslo así, primeros, Pedro, Santiago y Juan, validaron el ministerio inicial de Pablo, le enseñaron a tener una preocupación sincera por los creyentes pobres. Hace poco estuvimos aprendiendo acerca del libro de Gálatas. Bueno, yo siento que fue hace poco. Y cuando íbamos leyendo aquí en las clases,
que don Josué nos pidió leer todo Gálatas corrido. Yo me acuerdo que un versículo resonó en mis oídos y está en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Los apóstoles Pedro, Juan, Jacobo instruyeron a Pablo acerca de cómo debía ser su conducta con respecto a personas más necesitadas. Y aquí está. Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, dice Pablo, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vea lo que dice Segunda de Corintios también, Segunda de Corintios capítulo 6, por favor, Segunda de Corintios, un poquito antes, capítulo 6, versículo 10. Dice la Biblia: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Por lo tanto, Pablo convirtió las necesidades de la iglesia de Jerusalén en un objeto de un proyecto especial de ofrendas. Él dijo: ya la iglesia de Jerusalén ha sido muy generosa, ha sido muy dadivosa, ha hecho todo lo que humanamente ha podido hacer. Y podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 39 y 29 y 30, perdón, Hechos 11, 29 y 30. Dice ahí: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y ahí en mi Biblia, cuando yo leí por primera vez, o una de las primeras veces estos pasajes, yo puse ahí misiones. Porque estos son las misiones. Cada discípulo, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pablo nos da la primera enseñanza ya detallada, registrada con respecto a su gran proyecto de ayuda para la iglesia en Jerusalén. La pregunta original que hice fue: ¿cómo se convirtió una iglesia multitudinaria en una iglesia necesitada? Bueno, ya expliqué todo el proceso, y además que el apóstol Pablo no se quedó de brazos cruzados. Ya dije en la mañana que el apóstol Pablo fue instruido por revelación directamente de Dios, divina. No fue instruido por Pedro, o por Pablo, o por Juan, o por otros. En un inicio, cuando él recibió su capacitación, fue directamente, 14 años estuvo en Arabia siendo capacitado. Eso fue lo que duró su seminario, 14 años, en un lugar alejado, siendo capacitado por Dios directamente. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, acompáñenme a primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Aquí está el proyecto de ayuda para la iglesia en Jerusalén que lideró el apóstol Pablo. Y dice de los versículos 1 en adelante: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Este pasaje contiene varios principios bien importantes, y ya por una cuestión de tiempo voy a darlos de una manera pues condensada. ¿Está bien? ¿Cuándo debemos dar? Este pasaje nos dice en primera de Corintios capítulo 16 versículo 2, cada primer día de la semana.
Esto da a entender que la iglesia se reunía cada primer día de la semana y ese era el día que Pablo había establecido para este acto de adoración. Pablo dice que el momento más apropiado para la dádiva cristiana es semanalmente. Durante la adoración pública, la referencia de Pablo al primer día de la semana demuestra que los primeros cultos de adoración incluían una ofrenda sistemática. Constituye también un indicador confiable de que nuestra dádiva debe ser consecuente y sistemática, no irregular y subjetiva. Como cuando alguien dice, bueno, es que yo doy en el Espíritu, entonces el Espíritu me dice a mí que dé 500 colones, ¿verdad? O yo doy según lo que Dios pone en mi corazón. Eso es un poco subjetivo, ¿sabe? Porque si usted de verdad quiere dejarse llevar porque lo que Dios pone en el corazón es un sacrificio, dice la Biblia que decía David, no sacrificaré a Jehová algo que no me cueste nada. Entonces, si no nos cuesta, Dios no lo puso en el corazón. Ahora, no es que esta directriz es inflexible, por decirlo así. Bueno, y si yo gano entonces por quincena, tengo que dividirlo por 2 y darlo cada semana. Bueno, hay alguna gente que lo hace así, aunque hay alguna gente que gana por mes y entonces lo da cada mes. Nosotros apoyamos la obra misionera y básicamente las misiones son iglesias que necesitan más que nosotros y que obviamente nosotros sabemos que Dios de alguna forma nos ha provisto un poco más, aunque a veces uno diga, pero no creemos que Dios nos haya dado más. Pues sí, hemos ido a muchas iglesias a servir y Dios nos ha dado una gran bendición que otras iglesias no tienen y que deseamos que tengan. La idea es la siguiente: debemos dar consciente y mantenernos receptivos de un modo consecuente con las necesidades de nuestra iglesia, lo que implica presupuestar antes que el resto de los gastos cuánto daremos al Señor. Ahora, también otra cosa que dice es ¿quién debe de dar? Ahí en el versículo 2 dice que debe ser el primer día de la semana. Y dice ¿quién debe dar? Cada uno de vosotros. Porque definitivamente hay personas que ganan más que otros ganan menos, pero todas las personas, no hay nadie que esté excluido, todas las personas tienen la oportunidad de dar. Y cuando vemos la ofrenda de la viuda muy pobre, que dice la Biblia, la viuda pobre, es más, la Biblia no dice pobre, dice muy pobre, que ella dio sus 2 blancas y dio todo lo que tenía, y Jesús alaba este acto. Eso es la evidencia fehaciente o clara de que cualquier persona que desee darle al Señor le puede dar. Y más bien las ofrendas que normalmente más le agradan vienen de personas que les cuesta más por su poco recurso dar a Dios. En esa ocasión Dios no se agradó de lo que los otros dieron, pero sí se agradó de lo que esta mujer dio. Ahora la Biblia también dice cómo deberíamos de dar. Pablo le dice a los creyentes corintios y a nosotros también cómo debemos dar a través de la iglesia. Cuando él escribe que todos debemos poner aparte algo guardándolo, él quiere decir literalmente cada uno de vosotros por sí mismo aparte o guarde. El equivalente griego es de ponga aparte algo guardándolo, es una forma verbal de un término del que obtenemos nuestra palabra colección o tesoro. Representa un almacén de alguna clase donde se guardaba dinero y artículos de valor. No es nada más que yo digo, bueno, a ver, ¿qué voy a dar hoy? Y me lo saco ahí, no, o sea, es algo que está bien guardado. Y que yo con todo mi corazón siempre he creído que es lo primero y lo mejor. Que cada creyente debe hacer por Dios y por su obra. La razón por la que Pablo dio sus instrucciones de manera que lo hizo, dice para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fue sencillamente por el bien de la eficacia. Él quería que los corintios tuvieran una gran ofrenda lista para que la llevara a Jerusalén. Es algo preparado. Es más bonito cuando
Una persona llega a un cumpleaños y ya lleva el regalo preparado. Lo pensó. Cuando alguien está enamorado, piensa el regalo que le va a dar a su novia meses antes. Está ahorrando durante meses antes porque quiere darle algo valioso. Yo lo he visto en las navidades, en los cumpleaños, que una persona dice, quiero regalarle, no sé, una pantalla, quiero regalarle una bicicleta, pero la bicicleta no vale 5,000 colones, vale 300,000 colones. Y como eso es lo que le quiere regalar, pues es algo que va guardando y que va guardando y que es algo que está preparado para cuando llega Navidad decir, aquí está. Esto es lo que tengo para usted. Y usted está deseando ver la cara de la persona, cómo reacciona al recibir algo valioso. Entonces, esta era la actitud a la que Pablo se refería. ¿Y cuánto deberíamos dar? Pues ahí está también. Dice la Biblia en el versículo 2, según haya prosperado, guardándolo. En Levítico capítulo 1 dice que algunas personas podían dar un toro, un buey, sacrificarlo. Otras personas no tenían la capacidad económica para comprar un buey, entonces sacrificaban una oveja. Y una oveja vale proporcionalmente muchísimo menos que un toro. Pero sus capacidades económicas le daban para poder comprar una oveja. Otras personas no tenían capacidad económica para poder comprar una oveja. Entonces la ley ofrecía la posibilidad de que pudiera sacrificar una paloma. Pero sinceramente sí se vería muy mal que yo, teniendo la capacidad de comprar un buey, vaya y compre una paloma para entregarla en sacrificio. Y hay gente que, aunque gana como para comprar una paloma, se esfuerza para ir y comprar una oveja y darle a Dios algo más allá de sus fuerzas todavía. Ayudar a alguien más allá de sus fuerzas todavía. Esto depende de la actitud de cada persona y depende de cada corazón. Perdón. Lo último, ¿cómo deberíamos proteger la dádiva? Dice, es lógico que se espere que su dinero de ofrenda se use apropiadamente para los propósitos iniciales de la dádiva. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a apoyar las misiones con tanto cada semana, y una persona dice, yo voy a apoyar con 5,000 colones por semana, ese dinero siempre está destinado a lo que originalmente se ofreció. Dice ahí, Pablo les dio instrucciones a la iglesia en Corinto, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Su iglesia también debería confiar sus asuntos financieros a hombres piadosos y responsables. Obviamente esto es algo que nosotros oramos para que las personas más responsables, que consideramos más honestos, sean las personas que estén a cargo de contar las ofrendas. Y por supuesto orar para que siempre haya en nosotros honestidad e integridad. Y esta iglesia tiene 32 años y yo nunca he escuchado una queja de ninguna persona, de mi persona o de los pastores que estuvieron antes que mí. Le damos gracias a Dios porque cuando podemos dar al Señor, sabemos que eso va a estar bien cuidado. Pero podemos ver en esta descripción, en esta radiografía, cómo era el dar cristiano, cómo era antes. Y ojalá que ese espíritu pueda calar en nosotros, y de verdad llevarnos a conformarnos cada vez más a lo que la Escritura dice. Y cuando veamos una persona que está en necesidad, puede ser que algunas veces vamos a hacer algo por esa persona y lo hemos hecho, pero realmente el propósito
es poder imitar la primera iglesia, que es el modelo de todas las demás. Que si fuera necesario, que Dios quiera que no, pero que tuviéramos que comenzar a vender cosas que apreciamos. Que yo diga, bueno, este saco me gusta, pero no es más importante que un hermano tenga arroz y frijoles en su mesa. Yo la verdad que puedo predicar sin saco. A mí me gustan estos zapatos, pero la verdad es que yo los puedo vender y pueden bendecir a alguien. A mí me gusta este reloj, pero no es, un reloj es un adorno nada más. Yo puedo despojarme de esto. Nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros y esa es una gran promesa. Pero también vemos en la Biblia cómo los hermanos cuidan de sus hermanos, cómo la iglesia cuidaba de los propios miembros de la iglesia y cómo otras iglesias se cuidaban entre ellas. Vemos a la iglesia de Macedonia dando de su profunda pobreza a la iglesia en Jerusalén. Vemos a la iglesia en Corinto, vemos a los filipenses y otro grupo de personas que dijeron, cuente conmigo, yo amo a Dios, amo al pueblo de Dios, yo amo las misiones y vamos a colaborar, vamos a sostener la obra de Dios, independientemente las dificultades que el presente siglo nos presente. Porque yo creo que todavía no hemos llegado a todas las dificultades que tenía esa primera iglesia. Aún así, prevaleció. Nosotros tenemos una promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y mientras que estemos juntos, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Padre bendito, gracias. Y de todo corazón, Señor, le quiero pedir que la iglesia tenga esta actitud militante, esta actitud perseverante como lo tenía la primera iglesia. Señor, que la persecución no hizo mella en ellos. Cuando los expulsaron, cuando sus familiares los rechazaron, ellos siguieron adelante en la fe, siguieron anunciando el evangelio. Pablo nunca se dio por vencido. Tuviera mucho o tuviera poco, la iglesia en Jerusalén nunca se dio por vencida, Señor. Siguió adelante y tuvo el respaldo suyo y el respaldo de otras iglesias. Señor, ayúdanos a ser una iglesia también así, una iglesia que lo ame a usted y que nos amemos unos a otros, que tengamos todas las cosas en común, que no diga cada uno de nosotros decir que esto es mío, sino reconocer que todo es suyo y que si alguien no necesita más que nosotros, estaremos dispuestos a despojarnos de algo que amamos con el fin de poder salir adelante todos juntos. O si nos damos cuenta de que otra iglesia está en una situación todavía más difícil, Señor, te pedimos eso, danos un corazón como el suyo. Ayúdanos a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a